Hola, profe. No lo escucho. Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Me confirman, por favor, si están recibiendo la señal y que A están ver, viendo en pantalla en este momento? sí, Gracias por la confirmación. Bueno, hoy día por indicaciones de Rectoría nos volvemos a encontrar en forma remota. Nos corresponde hoy día la clase número 11, que es la segunda clase de la unidad donde comenzamos a ver la teoría del consumidor. Entre paréntesis, nuevamente les recuerdo lo mismo de la clase anterior cuando nos cambiaron de sala o cuando tuvimos que hacer la clase remota anteriormente, como nos avisan con poca anticipación, si le pueden avisar al resto de sus compañeros, porque nuevamente puede ser que no todos hayan alcanzado a ver el correo de rectoría y además el mensaje que le mandé yo indicando el link virtual donde nos íbamos a encontrar. Lo que vamos a ver en la sesión de hoy día, entonces, se refiere a el tema de la restricción del presupuesto. Nosotros la clase pasada comenzamos a ver la teoría del consumidor y hablamos de las preferencias. Y la preferencia significa lo que a uno como consumidor, como grupo familiar, le gustaría consumir, pero eso no quiere decir que necesariamente aquello que me gusta es aquello que yo voy a comprar, porque tengo que poner en la balanza lo que es mi preferencia, lo que me gusta, lo que yo desearía, y al otro lado de la balanza, lo que efectivamente mi bolsillo me permite, ya sea que efectivamente no me permita comprar ese bien porque eventualmente puede tener un precio muy elevado, o bien que voy a comprar una cantidad menor de bienes. Bueno, esto le vamos a dar el nombre de restricción del presupuesto y se refiere al ingreso o renta que yo tengo disponible para comprar los bienes que conforman la canasta de consumo que estoy analizando. Entonces, para eso vamos a usar la notación de hablar en forma genérica de un conjunto de dos bienes. Vamos a ver el original nombre del bien X y el bien Y. Y vamos a hablar del precio unitario de esos dos bienes por unidad vendida, que va a ser el precio de X, P sub X, y el precio de Y, P sub Y. Vamos a suponer que esos son precios de mercado, que son conocidos y que son fijos. Es decir, en esta parte vamos a suponer que los precios son simplemente un dato y lo que yo voy a definir es, dado ese precio, cuántas unidades voy a comprar yo del bien X y del bien Y. Entonces, cuando hablamos de la recta del presupuesto, lo que estamos hablando es de cuál es la combinación de bienes, dado los precios que son conocidos y fijos y determinados, que igualan el presupuesto que yo tengo disponible. O sea, en términos simples, yo tengo una cierta cantidad de dinero, me pagaron 100.000 pesos, y yo voy al supermercado y lo que voy a hacer es gastarme completamente esos 100.000 pesos. Ahora es evidente que con esos 100.000 pesos puedo hacer muchas combinaciones de distintas cantidades de bienes que igualmente van a llegar a los 100.000 pesos, voy a gastar el presupuesto completo. Eso es simplemente la restricción presupuestaria o la recta del presupuesto. Es decir, dado dos bienes, este modelo simplificado en el mundo real obviamente son mucho más que dos, y dado que tengo un presupuesto disponible, por ejemplo, el ingreso, el sueldo, el salario que recibo mensualmente, ¿cuáles son las combinaciones en cantidades de unidades con las que me puedo gastar el dinero completamente? Entonces, eso lo expreso como que el ingreso o la renta va a ser igual a la cantidad de unidades de X multiplicado por su precio unitario.
más la cantidad de unidades de Y multiplicado por su precio unitario. Entonces, esos dos componentes representan el gasto del consumidor en el bien X y el gasto del consumidor en el bien Y. Y la condición que yo estoy colocando acá es que el gasto tiene que ser completo. O sea, estamos dejando por fuera una condición de ahorro. Estamos asumiendo que todo se gasta completamente. Si esta condición presupuestaria, el gasto completo, yo la reordeno, me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar el consumo de unidades del bien Y en función del consumo de unidades del bien X, dado un presupuesto que es conocido y constante, que lo denoto con la letra I mayúscula, y dado los precios, el precio de X y el precio de Y, que son conocidos y constantes. Y eso que ven ahí es simplemente la ecuación de una línea recta y además con signo negativo. El término, a ver si aparece acá. El término que estoy subrayando acá, precio de X dividido por precio de Y, tiene importancia en este ejemplo, en este modelo, es lo que llamamos los precios relativos, es decir, el precio relativo de X con respecto al precio de Y. ¿Y por qué es importante? Porque para efectos del equilibrio no es tan importante el valor absoluto que pueda tener el precio de X o el precio de Y. En realidad lo que es más relevante es la relación de precios. Por ejemplo, esta ecuación no va a cambiar su pendiente si es que los precios se duplican. Porque si se duplica el precio de X, también se duplica el precio de Y. La pendiente, que en este caso es precio de X dividido por precio de Y, sigue exactamente igual. Los productos son más caros, eso sí, pero la forma en que se combinan no cambia. Ahora, veamos el gráfico que aparece a la derecha. Esto es lo que denominamos entonces la recta del consumo, tomando en cuenta que la restricción del consumo finalmente es una ecuación de una línea recta. Entonces tenemos un punto A. ¿Qué cosa representaría en términos económicos o de eficiencia económico el punto A? Ah, que no está, no es eficiente ese punto. Efectivamente, es un punto no eficiente, está dentro del espacio presupuestario. ¿Qué significa que esté dentro del espacio presupuestario? Que está dentro de las combinaciones posibles que yo podría adquirir, pero al estar por debajo de la recta del presupuesto, quiere decir que no me estoy gastando el presupuesto completo. Y en términos económicos, ¿cómo podría describir el punto C? ¿Sobrepasa el ingreso? Y si sobrepasa el ingreso, eso quiere decir que en el mundo real no puedo comprar esa cantidad. Es decir, es una combinación que excede mi ingreso. Ahora, la verdad es que en el mundo real eso sí ocurre. ¿Es posible gastar más de lo que yo gano en el mes? Sí, endeudándose. Efectivamente, en el mundo real, una persona, una familia perfectamente puede gastar más en un mes a través de la deuda o bien en forma equivalente a través de liquidar sus ahorros. Entonces tiene un chanchito, hace con un ahorro y ¡pam! Rompe el chanchito y se consume sus ahorros. Ahora, eso es una situación de desequilibrio. ¿Puede una persona, una familia, en forma permanente gastar por sobre su ingreso? ¿Qué dirían ustedes? No puede, ¿no? Evidentemente que no puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo un mes, 2 meses, pero no puedo estar en forma permanente gastando por sobre mis ingresos porque eso significaría que tengo que ocupar mis ahorros, que en algún momento se van a acabar, tengo que recurrir a deuda
pero yo no me puedo endeudar indefinidamente, porque cuando yo me endeudo, por ejemplo, con una institución financiera o un banco, el banco me va a pedir que le devuelva el dinero, devuelva la deuda. Entonces no puedo estar solamente aumentando la deuda. Llega un momento en que me van a decir, bueno, ahora tiene que pagar la deuda. Por lo tanto, efectivamente, el punto C es posible en el corto plazo, pero no son puntos de equilibrio. El único que es un punto de equilibrio estable en términos de el consumidor es el punto B. Ahora, ojo que en este modelo simplificado no estamos considerando el ahorro. Más adelante vamos a volver sobre eso y vamos a hablar de que también una parte del ingreso, evidentemente, si es posible, se destina al ahorro. Pero por ahora vamos a suponer que hay simplemente dos bienes y yo me tengo que consumir mi presupuesto completo en los dos bienes. Profesor, Ah, algo tenía por acá que quería mostrarles. Súper borroso. se ve borroso. Sí. Bueno, esa es la señora Rosana Costa, colega. Eh, Hoy día apareció una noticia en el cuerpo económico, cuerpo B del Mercurio, a propósito de otra noticia que salió ayer. El, el Banco Central todos los meses emite unos informes económicos, donde el Banco Central emite su opinión sobre el equilibrio económico, los y bueno, evidentemente por su papel, los informes del Banco Central son informes macroeconómicos, es decir, informa sobre el nivel de crecimiento de la economía, sobre la inflación, sobre el dólar, sobre el desempleo, y hace un análisis de la situación actual, de las perspectivas. Bueno, y dentro de ese análisis que realizó el Banco Central, y que es algo que hace todos los meses, indicó que hay cifras negativas del desempleo y en su informe decía que gran parte de los problemas que tenemos de desempleo, que ojo, no son graves, pero estamos en un desempleo alto, más allá de lo que sería óptimo sin estar en una situación grave. Y el Banco Central dice que hay una serie de situaciones que explican este mal momento de un elevado desempleo en Chile, y entre otras menciona que dos de dos de las causas más importantes tienen que ver con el cambio a la jornada de trabajo a las 40 horas y la elevación del el salario mínimo. Entonces dice que estas 12 medidas económicas aprobadas, promovidas por el gobierno, aprobadas por el Congreso, impactaron negativamente en las cifras de desempleo. Entonces ahí estaba viendo que hay hay una discusión en donde dice acá que algunos políticos hablaron de sesgos en el análisis del Banco Central y que la perspectiva económica también debe considerar elementos como las medidas sociales. Entonces, ahí hay un punto bien interesante y tiene que ver cuando dos personas están discutiendo cosas distintas. El análisis que presenta el Banco Central, más allá de que yo pueda considerar que esté bien hecho o mal hecho, pero en general, bueno, tiendo a pensar que los análisis del Banco Central están bien hechos, porque estamos hablando de la institución económica probablemente más respetable de Chile, es un análisis de lo que definimos en las primeras clases como un análisis de economía positiva. ¿Alguien me puede recordar qué es lo que es la economía positiva? La positiva era cómo son las cosas, ¿no? Me refiero a Puedes hablar analizar. un poquito más fuerte, sabes que te escucho muy poco. ¿Se refiere a cuando se analiza con los hechos? Efectivamente, la economía positiva es un análisis, podríamos decir,
numérico, estadístico, objetivo de lo que está ocurriendo. Los informes económicos que hace el Banco Central son informes eminentemente técnicos y de economía positiva, es decir, habla de cifras de desempleo, cifras de inflación, valores del dólar, tendencias del crecimiento, y eso es netamente economía positiva. Por otro lado, aquí hay algunas personas que dicen, eh, dice el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Andrés Giordano, indicó que los informes económicos son importantes, pero no perdamos de vista el objetivo central de la política pública, mejorar la vida de la y los trabajadores. Las cifras deben analizarse con perspectiva. Proteger el empleo nunca puede significar mantener condiciones de precariedad. Y después otra persona dice, no solo se trata de hacer eco a los llamados de los grandes empresarios para que la economía funcione bien, sino también para que los chilenos puedan vivir bien. Y alguien agrega, dice que se considera difícil que se estima un solo factor como causante del alto desempleo, pero reafirma que el establecimiento de un salario mínimo digno es imprescindible. Y por último aquí dicen, se llama profundamente la atención a que todo el informe al final ataque, que es la palabra, aquellas reformas que van en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, acá estamos viendo, y esto ocurre mucho en política, que se están hablando de dos cosas distintas. Una cosa es un informe de economía positiva que habla de cifras, números, porcentajes, tendencias, gráfica, estadística, etcétera. Y eso es economía positiva. Y la economía positiva no es ni buena ni mala, es simplemente es. Como que yo te diga, eh, el desempleo hoy día es un 8%. Ah, ese informe es malo porque dice que el informe que el desempleo es un 8%. No, ese informe no es malo. El informe simplemente te está diciendo lo que es, lo que hay, la tendencia, la estadística. Y estas críticas que se hacen acá, están muy bien esas críticas, pero están hablando de otra cosa. ¿Cómo se llama cuando nosotros hablamos de que el desempleo es bueno o es malo, que deberíamos trabajar más horas o menos horas, que deberíamos tener más descanso o menos descanso? ¿Cómo se llama eso en economía? Así como la otra era economía positiva, las críticas que les acabo de leer, ¿cómo se clasifican Economía, esas críticas? economía normativa. Exactamente, son aquí Mario dice afirmación normativa, economía normativa, efectivamente. Entonces, ojo con eso, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Tú no puedes criticar un informe de economía positiva con argumentos de economía normativa, porque son dos cosas totalmente distinta. Entonces las críticas que se hacen acá demuestran dos cosas. Primero, el analfabetismo económico del que sufren la inmensa mayoría de nuestros honorables diputados y senadores, porque confunden dos conceptos básicos. Una cosa son los números y otra cosa es si esos números te parecen bien o no. Son dos cosas totalmente distintas. Y les pongo el siguiente ejemplo, ya que la crítica es con respecto a lo que el informe dice sobre el desempleo. ¿Cuál es la forma, desde el punto de vista netamente económico, la forma más eficiente de reducir costos en términos de trabajadores para un empresario? ¿Cuál sería la forma en que un empresario puede conseguir la mano de obra más barata? Todos Ah, deberían saberlo. ¿quién cobre menos? Sí, por supuesto, pero la pregunta es, ¿cuál sería la forma extrema de tener los trabajadores más baratos del mundo y que me generara un tremendo nivel de utilidades? ¿A alguien se le ocurre cómo? Les doy una pista. Hasta hace algún tiempo atrás existía, hoy día no existe.
pero es la forma más económica de tener trabajador en términos de costo. Bueno, como probablemente todos ustedes son muy jóvenes, no vivieron eso. Bueno, la verdad es que yo tampoco, porque hace muchos años que dejó de existir. La forma más económica en términos de tener mano de obra barata son los esclavos. Ah, mm, estaba pensando en eso, pero no estaba seguro. Bueno, al esclavo, ¿cuál es la gracia desde el punto de vista económico? Yo no le pago sueldo, no le pago imposiciones, no le pago FONASA, no tengo jornada tope de trabajo, trabaja de lunes a lunes, no tiene vacaciones, no tiene ningún tipo de beneficio de seguridad social, no tengo que pagar seguros de accidente del trabajo. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista económico, el trabajador ideal. No tengo que pagarle nada, me sale gratis, no tiene descanso, no tiene vacaciones. Y por lo tanto, si yo hiciera un informe de economía positiva, yo tendría que decir que es la forma más eficiente de trabajar es con esclavos. ¿Y por qué no tenemos esclavos hoy día en las empresas si es tan eficiente? Obviamente es Para las leyes. tremendamente eficiente, pero yo no veo ninguna empresa donde haya unos esclavos encadenados ahí trabajando y un capataz con un látigo atrás. Para las leyes, Efectivamente, hay leyes en todo el mundo y en la mayoría de los casos tienen sobre 100 años de antigüedad que prohíben la esclavitud. En Chile, de hecho, se abolió la esclavitud en tiempos de nuestro primer presidente, el general Bernardo Higgins. Pero el tema es que, ¿puedo yo justificar la eliminación de la esclavitud con un argumento de economía positiva? mm, sí, No, se me no, ocurre ¿cómo lo uno. voy a justificar? Si la economía positiva me dice que lo más eficiente del mundo es tener esclavos, desde el punto de vista de costos. Ahora, ¿eso significa que yo debería tener esclavos? No, No, pero el argumento para no tener esclavos no es de la economía positiva, es de la economía normativa. Entonces, ahí es donde se produce la confusión y ese es el problema que tenemos con el absoluto analfabetismo económico que tienen nuestros legisladores. Los que hacen las leyes ni siquiera han ido a la primera clase de un curso de fundamento de economía. Una cosa es la economía positiva que me dice la estadística, el número, el porcentaje, y otra cosa es la economía normativa. Entonces, todos estamos de acuerdo en que no queremos esclavos. Pero yo no puedo, y de hecho no voy a encontrar ningún argumento para evitar la esclavitud desde el punto de vista de la economía positiva, todo lo contrario. La economía positiva me diría en términos de eficiencia económica, a usted, señor, le conviene tener esclavos porque va a tener unas utilidades mucho más altas. Por lo tanto, alguien en algún momento hizo una ley en Chile, en Estados Unidos, en Argentina, en todas partes, donde comenzaron a prohibir la esclavitud. Y efectivamente alguien podría haber dicho, y así se dijo. Ah, pero ojo, es que si nosotros prohibimos los esclavos, van a subir los costos de nuestras empresas. Por supuesto que van a subir, por supuesto que van a subir. Ahora, ¿ese es un argumento para decir, ah, entonces tenemos que dejar los esclavos? No, por ningún motivo, porque por sobre las condiciones económicas está la ética y la moral. Y las razones para no tener esclavos son razones de tipo ético y moral. Y las razones por las cuales nosotros tenemos seguridad social, por las cuales tenemos un horario de trabajo máximo, por las cuales tenemos un salario mínimo, por la cual los niños menores de edad no pueden trabajar, son condiciones de ética, de moral y por lo tanto de economía normativa. Pero eso no quiere decir que sean eficientes desde el punto de vista económico. Entonces son dos mundos distintos, no hay que mezclarlos. Entonces, cuando se critica acá que la ley de las 40 horas, que el salario mínimo y que todo eso produce desempleo,
Es cierto que produce desempleo. Tú no puedes, tú no puedes criticar eso diciendo, ah, pero es que yo tengo que poner un tope a las horas de trabajo, tengo que tener un salario mínimo. Por supuesto que sí, pero esos son argumentos de ética y moral. Pero eso no significa que desde el punto de vista económico vayan a ser eficientes. Y por eso les vuelvo a repetir siempre ese ejemplo. La esclavitud es muy eficiente desde el punto de vista económico, pero eso no significa que haya que tolerarla, todo lo contrario. En todas partes del mundo la esclavitud ha sido prohibida, así que ojo ahí, no mezclemos los argumentos. Bueno, sigamos con... Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con la recta del presupuesto. Entonces decimos que la recta del presupuesto depende de un ingreso que vamos a denominar con la letra I mayúscula o R mayúscula, I de ingreso, R de renta, y en donde la pendiente, como vamos a retroceder un momento acá, viene dada, ustedes recuerdan, como el precio de X dividido por el precio de Y. Si que nosotros tenemos un cambio en el ingreso, eso significa que el consumidor puede aumentar la cantidad de unidades a consumir y eso se va a reflejar en un desplazamiento de la recta, pero un desplazamiento absolutamente paralelo. ¿Por qué paralelo? Porque la pendiente depende de la relación de los precios, la relación entre el precio de X y el precio de Y. Por lo tanto, si tengo más ingreso o menos ingreso disponible, simplemente la recta se desplaza hacia arriba o hacia abajo, pero manteniendo la pendiente, que es lo que aparece en el ejemplo de mano izquierda, donde tenemos un desplazamiento hacia arriba en la recta del presupuesto porque hay un ingreso disponible mayor, pero la pendiente se mantiene. Pero también puede haber un cambio porque alguno de los precios sufre una variación. Entonces, en el ejemplo que está a mano derecha, hay una variación en el precio del bien X. Entonces, supongamos que el precio del bien X disminuye. Si es que hay una disminución del precio del bien X, eso significa que puedo comprar una mayor cantidad de unidades de ese bien. Si yo estoy comprando paltas a 6.000 pesos el kilo y la palta por un tema de sobreproducción bajó de 6.000 a 3.000 pesos el kilo, con la misma cantidad de dinero, yo puedo comprar el doble en términos de unidades en kilos de palta. Pero los otros bienes, como no han cambiado su precio, yo voy a comprar exactamente la misma cantidad. Entonces, por eso que en este gráfico se ve una imagen como que la cantidad máxima de Y permanece constante y lo que hacemos es un pivoteo de la recta del presupuesto según el cambio en el precio del bien X. Si el precio del bien X disminuyó, puedo comprar más unidades. Si el precio del bien X aumentó, puedo comprar menos unidades. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la recta depende del ingreso disponible y el ingreso disponible me va a dar la posición de la recta. Mientras más alto sea el ingreso, más arriba está la recta. Y los precios relativos me indican la pendiente de la recta. Es decir, con el mismo presupuesto, cuántas unidades puedo comprar del bien X y cuántas unidades puedo comprar del bien Y. Eso significa entonces que si ambos bienes suben de precio y en la misma proporción, la pendiente de la recta no cambia, pero lo que sí cambia es lo que hemos denominado la capacidad de compra. Si yo tengo un presupuesto que equivale a mi salario, supongamos que mi salario son 100.000 pesos al mes, ese es el salario que estoy recibiendo. Y todos los bienes que yo consumo, que yo compro como familia, suben al doble y yo mantengo el mismo ingreso, los 100.000 pesos. Eso significa que voy a poder comprar exactamente la mitad de los bienes que yo estaba acostumbrado a consumir.
Entonces, eso se llama una variación en la capacidad de compra. Y en particular, si los precios suben, lo que tengo es una pérdida de capacidad de compra. Y eso le vamos a dar un nombre específico, lo vamos a escribir acá, y vamos a hablar del ingreso nominal. Entonces tenemos que hacer la diferenciación entre lo que es el ingreso nominal, que en forma intuitiva lo podríamos denotar como la cantidad de billetes y monedas que yo tengo disponible, versus el ingreso real. Y el ingreso real es la capacidad de compra que yo tengo con ese ingreso nominal. Supongamos que durante todo el año a mí me pagan todos los meses 100.000 pesos. Enero, febrero, marzo hasta diciembre. Todos los meses me pagan 100.000 pesos. Eso es un ingreso nominal. Quiere decir que la cantidad de billetes y monedas que me pagan es absolutamente constante. Pero si los precios están cambiando todos los meses, supongamos que todos los meses están subiendo un 1%, todos los meses suben los precios en promedio un 1%. Eso significa que mi ingreso real disminuye un 1% todos los meses. Porque si los bienes que yo quiero consumir son un 1% más caros, con el presupuesto que yo dispongo, tengo capacidad para comprar un 1% menos de bienes. Por lo tanto, después de 12 meses voy a tener un 12% menos de capacidad de compra. Entonces yo tengo los mismos 100.000 pesos, pero esos 100.000 pesos en capacidad de compra, como ingreso nominal, equivalen a 88.000 pesos, porque perdí un 12% de capacidad de compra. En economía, siempre va a ser más importante analizar el comportamiento de las variables reales, porque el ingreso nominal puede seguir constante, pero si hay inflación, se pierde capacidad de compra y por lo tanto esta persona va a consumir menos, aunque su ingreso nominal sea constante. ¿Cómo se llega con todo esto entonces al óptimo del consumidor, al equilibrio del consumidor? Lo que tenemos que hacer es juntar, por un lado, las curvas de indiferencia que aparecen acá en color azul y la recta del presupuesto que aparece en color naranjo. Entonces, la recta del presupuesto me dice que yo no puedo gastar más allá de esa cantidad. Por lo tanto, el punto A, si bien parece ser muy atractivo desde el punto de vista del consumidor, está fuera de mi rango de presupuesto. Por lo tanto, no califica como óptimo porque no tengo el ingreso para llegar a ese punto. Y el punto D claramente es ineficiente porque no me estoy gastando todo el presupuesto. Entonces los candidatos al punto óptimo podrían ser un punto como el B, el C y el punto O. El punto B y el C están sobre la recta del presupuesto, por tanto son candidatos a ser un óptimo, pero finalmente lo que me interesa es ver, dado ese presupuesto, cuál es la curva de indiferencia utilidad más alta que yo podría alcanzar. Porque mientras más arriba, más hacia la derecha está la curva de indiferencia, mayor es el grado de utilidad. Entonces, en este gráfico, la curva de utilidad más alta es la que toca el punto A, pero eso es inalcanzable. Hay una curva de indiferencia que pasa por el punto B y C, pero hay otra curva que está más arriba y que toca el punto O. Bueno, ocurre que la curva más alta que alcance a tocar esta recta la va a tocar en un punto y va a ser un punto de tangencia. Y nosotros sabemos cómo se llama la tangente a una curva. Eso le damos el nombre de derivada. Y eso es lo que vamos a encontrar en ese punto. La derivada, que es la pendiente, nos dice que la derivada pendiente de la curva de indiferencia tiene que ser igual a la derivada pendiente de la recta del presupuesto.
Y a eso le vamos a dar el nombre de igualar la tasa marginal de sustitución subjetiva, es decir, del consumo, con la tasa marginal de sustitución monetaria, que se refiere a las combinaciones de precios. ¿Cómo obtengo la pendiente de la curva de indiferencia? Es la relación simplemente entre las derivadas parciales, du a dx dividido por du a dy. ¿Y cómo obtengo la pendiente de la línea recta? Eso ya lo sabemos, es la relación de precios, precio de x dividido por precio de y. Entonces veámoslo un poco más formalmente para ver de dónde aparece eso. Si tenemos una utilidad que es función de x e y, y yo calculo el diferencial total, ¿se acuerdan sus clases de cálculo? En la curva de indiferencia, eso va a ser igual a utilidad marginal por delta x más utilidad marginal de y por delta y. Y todo esto tiene que ser cero. ¿Por qué razón? Porque si yo me muevo de un punto a otro en una curva de indiferencia, el diferencial es cero. El diferencial es cero por definición, porque en la curva de indiferencia el valor de utilidad es constante. Y como esto es cero, puedo reordenar los términos y expresarlos como delta y dividido por delta x es igual a utilidad marginal de x dividido por utilidad marginal de y. Pero ya sabemos que eso se le llama también la relación marginal de sustitución. Por lo tanto, quedamos que la relación marginal de sustitución, es decir, cuánto puedo intercambiar de un bien en términos de unidades del otro bien para mantener la utilidad constante, tiene que ser igual a la pendiente del presupuesto, que es la relación entre los precios, y también tiene que ser igual a la pendiente de la curva, que es la relación entre las utilidades marginales. Y esto le vamos a dar el nombre de el principio equimarginal, que es simplemente donde la utilidad marginal de x dividido por el precio de x va a ser exactamente igual a la utilidad marginal de y dividido por el precio de y. Este es el principio general en que se obtiene el óptimo matemático para este modelo simplificado del consumidor. ¿Cómo se interpreta esta fórmula? Se lo interpreta diciendo que cada peso gastado en el bien X me tiene que generar el mismo grado de utilidad que cada peso gastado en el bien Y. Y eso tiene su lógica, porque si no fuera así, supongamos que me quedan algunos pesos por gastar. Entonces el análisis marginal dice, bueno, ¿qué pasa con el próximo peso? Entonces tengo un peso, veo cuál de esos me produce una mayor utilidad marginal. Por lo tanto, me lo voy a gastar en ese bien. Y sigo haciendo ese ejercicio, gastando cada peso en aquel bien que me produce una mayor utilidad marginal hasta que se me acabó todo el presupuesto y los repartí de forma que se llegó a un equilibrio en que cada peso me da exactamente la misma utilidad. Porque si no fuera así, quiere decir que hay un bien que me genera mayor utilidad, por lo tanto yo debería sacar del presupuesto los pesos que gasté en aquel bien que me da menos utilidad y desviarlos hacia el bien que me da una mayor utilidad. Y la condición final es cuando la utilidad por cada peso gastado es igual en los dos casos. Esto también es lo mismo que expresarlo como que la relación de precios es exactamente igual a la relación entre las utilidades marginales. Y ese es el principio equimarginal. Y el principio, ojo que el principio equimarginal se puede aplicar casi siempre. Y el casi siempre implica que tiene que ser una función continua derivable. Y el ejemplo más típico de una función donde sí se puede aplicar el principio equimarginal, es una función del tipo Cobb-Douglas, como vimos en la clase pasada. Pero vamos a ver que hay algunas situaciones donde no se puede aplicar el principio equimarginal. Veamos un ejemplo numérico sencillo de cómo se calcularía esto. Supongamos que tenemos una función
que evidentemente es una Cobb-Douglas, donde los exponentes son uno, x elevado a 1 por y elevado a 1. El presupuesto es I mayúscula igual 40 unidades monetarias. El precio de X es 4 unidades monetarias dividido por unidad física. Y el precio de Y es 2 unidades monetarias dividido por unidad física. La condición X marginal, que en este caso aplica porque es una función continua de tipo Cobb-Douglas, nos dice que la tasa marginal de sustitución monetaria tiene que ser igual a la tasa marginal de sustitución subjetiva. Y la primera es la relación entre los precios, precio de X dividido por precio de Y. Y la segunda es la utilidad marginal. La utilidad marginal es la derivada parcial de UA de X. La derivada parcial de UA de X es Y. Y la utilidad marginal de Y es de UA de Y. Y esa derivada parcial es X. Reemplazo en el principio X marginal. Precio de X dividido por precio de Y. Eso es 4 dividido por 2. Utilidad marginal de X es Y. Utilidad marginal de Y es X. Y todo esto finalmente me queda que 2X es igual a Y. Entonces eso lo vamos a subrayar acá. Y esa es la condición X marginal. Quiere decir que el resultado de equilibrio tiene que cumplirse la condición de que Y es igual a 2 por X. Ahora, ¿cuál es el valor exacto? Porque esto es una condición general, pero 2X igual a Y puede ser cualquier combinación de números. Ahora, ¿cuál específicamente va a ser? Depende del presupuesto. Dado que el presupuesto es de 40, entonces tengo que el precio de X, es decir, 4 por X, más el precio de Y, 2 por Y, tiene que ser igual a 40. Pero como Y es igual a 2X, lo reemplazo en la condición del presupuesto y me queda 4X más 2 por paréntesis 2X igual 40. Eso es igual a 8 por X igual 40. Por lo tanto, el X óptimo es igual a 5 unidades físicas. Y como la condición del óptimo es que Y es igual a 2X, el Y óptimo es igual a 10. Y la utilidad en ese punto es X por Y, 5 por 10 igual 50. Y ahí aparecería la gráfica del presupuesto que está en rojo, la curva de indiferencia en azul, y por lo tanto, en este caso, la condición del óptimo es un consumo de 5 unidades de X y 10 unidades de Y. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que no siempre podemos aplicar el principio equimarginal. Y hay algunas situaciones poco comunes, pero que ocurren, en que se da lo que le vamos a dar el nombre de solución esquina. Y una solución esquina significa que el óptimo está en un extremo, y ese extremo significa gastarme el 100% del presupuesto en un solo bien. Es decir, me lo gasto todo en el bien X o me lo gasto todo en el bien Y. Entonces veamos acá tres de las situaciones que podrían darse. La primera, que está al lado izquierdo, sería la situación que comúnmente se va a dar, donde aplicamos el principio equimarginal. Tenemos la recta del presupuesto en color azul, tenemos una curva de indiferencia en color rojo, y simplemente lo que hacemos gráfica o intuitivamente es buscar la curva de indiferencia que esté más arriba y que alcance a tocar en el último punto a la recta. Y por lo tanto ese punto óptimo cumple con la condición de la equimarginalidad, y en ese caso podemos aplicar la relación que ya conocemos. Pero también puede darse lo que se denomina una solución esquina. A todo esto acabo de darme cuenta que está mal escrito acá, hay un error. El del medio es solo esquema, hay un error de escritura, eso no es esquema, es esquina. El de la derecha está bien porque es esquina, pero el del medio también debería ser esquina y aparece como esquema. Estas curvas de indiferencia, que son distintas a las anteriores porque acá en vez de ser convexas son cóncavas,
es una situación que se llama combinación monoconsumidor. ¿Y qué significa monoconsumidor? Significa que es una combinación de bienes que ambos bienes me gustan, pero no me gustan en conjunto. Es decir, así como hay bienes complementarios como el pan con la mantequilla, el café con el azúcar, hay otros bienes que son en el otro extremo que yo no los quiero consumir juntos. Eh, por ejemplo, poner Agua y lo aceite. rico, una torta tres leches con una porción de sushi de atún. Mm, Puede que me guste mucho el sushi, porque me guste mucho la torta tres leches, pero a mí no me gustaría hacer no me gustaría hacer esa combinación. Entonces, cuando hay dos bienes que me gustan, pero a mí me gusta consumirlos por separado, no en conjunto, entonces se da esta forma de curva de indiferencia y que implica que el óptimo se va a dar en un extremo, es decir, o consumo un 100% de la torta tres leches o un 100% de sushi, pero no quiero probar estos dos elementos mezclados. Y ahí tenemos una condición de solución esquina y la otra puede darse cuando las curvas de indiferencia nunca alcancen por la geometría, nunca alcancen a ser tangentes con la recta del presupuesto. Entonces, en ese caso también me voy a ir a una solución extrema, una solución esquina. Y por supuesto el ejemplo que vimos anteriormente, cuando tenemos un perfecto sustituto, si yo tengo bienes que son sustitutos perfectos, evidentemente voy a comprar el 100% de aquel que me resulte más económico. El óptimo al consumidor entonces implica una, una situación de maximizar la utilidad y que la condición X marginal se establece cuando tengo una curva de indiferencia que es tangente a la recta del presupuesto. Entonces, acá se hace una comparativa a mano izquierda en términos de el ingreso o la renta y a mano derecha en términos de la utilidad y preferencia del consumidor. Entonces tenemos la condición del presupuesto. El ingreso es igual al precio de X por X más precio de Y por Y. Si yo calculo el diferencial del ingreso, eso sería el precio de X por DX más el precio de Y por DY. Si yo lo veo en la recta del presupuesto, ese diferencial tiene que ser cero, porque estoy hablando de una situación donde el ingreso es constante, y por lo tanto, despejando los términos, me queda que la derivada de y a de x es exactamente igual a menos el precio de x partido por el precio de y a eso le doy el nombre de la tasa marginal de sustitución monetaria, porque me indica la equivalencia de consumo de dos bienes en términos de su precio. Al lado derecho, veo qué es lo que ocurre con la utilidad. Calculo el diferencial, recuerden sus clases de cálculo de la utilidad y me da derivada parcial de u a de x por dx, de derivada parcial de u a de y por dy. Nuevamente ese diferencial es cero, ¿por qué es cero? Porque me estoy moviendo en una curva de indiferencia. En la curva de indiferencia, por definición, la utilidad es constante y por lo tanto todo este diferencial es cero, despejo los términos y vuelvo nuevamente a que la derivada de y a de x tiene que ser igual a la relación entre las derivadas parciales y eso le doy el nombre de la tasa marginal de sustitución subjetiva, porque se refiere a la tasa marginal en términos de las preferencias. Y por lo tanto tenemos que en ambos casos es tanto la relación entre las utilidades marginales como la relación entre los precios tiene que ser la misma. Y eso es lo que voy a expresar como principio X marginal, que lo puedo expresar ya sea como la relación entre las utilidades marginales tiene que ser igual a la relación entre los precios, o bien también se expresa de esta forma diciendo que cada peso gastado me tiene que entregar la misma utilidad marginal, porque si no, no estaríamos en equilibrio.
Acá. Entonces, intuitivamente lo que estamos diciendo es que si tengo un presupuesto, el análisis marginal me dice cuánto es lo que yo puedo gastar y ese próximo peso, ¿dónde lo voy a gastar? Donde obtenga la mayor utilidad. Y así voy haciendo marginalmente con cada peso que tengo disponible hasta que se me acaba el presupuesto y en ese momento tiene que haber un equilibrio entre la utilidad del último peso gastado en X y la utilidad del último peso gastado en Y. Porque si no existiera ese equilibrio, quiere decir que estoy obteniendo más utilidad en algunos de los bienes y por lo tanto debería gastar menos dinero en el otro para aumentar mi utilidad. Y por eso esa es la única condición de equilibrio. Y vamos a terminar la sesión viendo un ejemplo muy sencillo con una tabla, donde no hay que hacer ningún cálculo, pero hay que interpretar la tabla. Entonces dice, la tabla que se da a continuación representa cantidades consumidas de dos bienes, X e Y, y muestra la utilidad marginal por cada peso gastado. Entonces, pregunta A. Explique basado en los postulados del comportamiento cuánto debería consumir de X e Y, cuál es el punto de equilibrio y si usted tiene ingreso ilimitado, cuál sería su equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la condición X marginal. Entonces, para eso, veamos algún punto donde se igualen las utilidades marginales. 25. Al otro lado no hay ningún 25. 22 en X, no hay ningún 22. 19, no hay ningún 19. 16. ¿Hay algún punto Y que me dé 16? Sí, en el uno. Entonces vamos a anotar ahí. Después sigo 12. ¿Hay algún 12 al lado? No. Ninguno. 11. ¿Hay algún 11? Ninguno. 8. ¿Hay algún 8? Ninguno. 3. ¿Hay algún 3? Sí, Vamos a marcar el 3 acá y el 3 acá. 0. ¿Hay algún 0? sí. Entonces tenemos tres situaciones de equilibrio, 16 con 16, 3 con 3 y 0 con 0. Ahora, ¿tiene sentido en el caso de X pasar de 9 a 10? Entonces la pregunta, ¿tendría sentido consumir 10 unidades de X de acuerdo a lo que dice la tabla? Disminuiría la utilidad marginal. Perdón, no te escucho. Disminuye la utilidad marginal, ¿no? Efectivamente, tiene un valor negativo. Eso quiere decir que si consumo una unidad adicional, en vez de aumentar mi utilidad, la voy a disminuir. Por lo tanto, no tiene ningún sentido consumir más allá del 9 en términos de unidades de X. Y en términos de unidades de Y, ¿tendría sentido pasar del 8 al 9? El argumento es el mismo. Tenemos una utilidad marginal negativa, por lo tanto, tampoco tiene sentido consumir más allá de 8 unidades de Y. Entonces, lo que se ve es que hay tres combinaciones posibles, que acabamos de ver, vamos a borrar esto acá. Ahora, si hay tres combinaciones posibles, ¿cuál elijo? Bueno, finalmente eso depende de un dato que no me han dado, que es eh, el presupuesto que yo tenga disponible. Entonces, mientras más alto sea el presupuesto, voy a elegir la combinación más alta, pero hay tres combinaciones óptimas disponibles. Tenemos la combinación 16 con 16,
3,3 y 0,0. Entonces las tres son combinaciones óptimas, pero depende del ingreso, cuál yo elijo. ¿Cuál es la que me implica un mayor ingreso disponible para poder llegar a ella? El X9 y el I8. Exactamente, porque para llegar a esa combinación tengo que gastar y comprar una cantidad de unidades mucho mayor. Por lo tanto, tengo tres combinaciones posibles, pero depende del ingreso al que yo disponga. Entonces, por lo tanto, hay tres combinaciones posibles, que son 4 unidades de X y una de Y, 8 de X y 6 de Y, y 9 de X y 8 de Y, y que van a ser tres niveles de ingreso distintos. Ahora, ese dato no se indica, por lo tanto, acá tengo 13 combinaciones posibles. No sé a priori cuál es cuál es la que podría alcanzar. Depende del el ingreso total que yo tenga disponible. Pero la última pregunta es interesante. Voy a retroceder, eso sí, volver acá. Si es que yo tuviera un presupuesto, entre comillas, ilimitado, en la práctica, por supuesto, eso no existe, pero supongamos que por un momento que el consumidor tiene presupuesto ilimitado, es decir, puede gastar todo lo que quiera. Si puede gastar todo lo que quiera, ¿cuánto debiera ser el consumo de este consumidor que tiene un presupuesto ilimitado? ¿Tendría que ser siempre lo máximo disponible? No necesariamente, porque recordemos que aunque tenga un presupuesto limitado, nunca va a consumir más unidades de X que 9, porque después su utilidad disminuye, y nunca va a consumir más unidades de Y que 8, porque la utilidad disminuye. Entonces, aunque tenga ingreso de sobra, lo máximo que va a comprar son 9 unidades de X y 8 unidades de Y. Y eso es porque se llega a un punto que nosotros denominamos, y lo vamos a escribir de nuevo, ¿cómo se llama ese punto donde ya no quiero consumir más? Saciedad. Entonces, el punto de saciedad quiere decir que llegó un momento en que consumí todo lo que yo quería. Es como cuando uno va a estos restaurantes, buffet que le llaman tenedor libre, que tú pagas una cantidad fija y comes todo lo que quieras. Pero eso no quiere decir que te vas a comer 15 kilos de comida. Vas a comer hasta que llega un punto que ya simplemente no quieres consumir más y ese es tu punto de saciedad. ¿Y el punto de saciedad tiene excepciones? Sí, lo habíamos dicho en la clase pasada que tiene una excepción conocida como el gato Garfield, que no tiene punto de saciedad en lo que es el consumo de pastas. Pero para una persona normal, siempre va a haber un número que muchas veces no lo alcanza porque su presupuesto no llega hasta ahí. Pero si uno le dijera ya, sabes que te voy a dar el presupuesto para que consumas todo lo que quieras, va a llegar a un momento en que simplemente ya no quiero consumir más, porque llegué al tope de lo que para mí es atractivo en términos de consumo, y más allá de eso ya no me produce satisfacción. Cuando nosotros nos invitan ahora a propósito del 18, nos invitan a una parrillada, un asado, puede que nos guste mucho lo que nos están ofreciendo, y me ofrecen un picoteo, me ofrecen una empanada, un pedazo de carne, una ensalada, unas papas cocidas, pero llega un momento que ya simplemente no quiero comer más. Y no es problema de presupuesto, a lo mejor tengo el dinero para pagarlo, o a lo mejor incluso hasta es gratis porque me invitó y el dueño de casa me está ofreciendo, pero alcanzo el punto de saciedad, y el punto de saciedad quiere decir que a partir de ese punto, primero, ya no quiero consumir unidades adicionales, y en segundo, si eventualmente yo consumiera una unidad adicional, significa que en vez de producirme un bienestar, me va a producir un malestar. Y pregunta práctica.
a propósito que es día viernes. ¿Cuál es el punto de saciedad del estudiante promedio en términos de botellas de cerveza? Se lo pregunto Está porque yo no tengo costumbre de tomar cerveza, pero ¿cuál dirían ustedes que es el punto de saciedad? ¿Media botella, una botella y media? lo que ¿O aguante el poco más? estómago. ¿Mm? Lo que aguante el estómago. ¿Pero cuánto sería ese número de botellas? Algunos litros, Ah, algunos litros, wow. yo supongo. O sea, sería por lo menos unas 4 o 5 botellas mínimo. Quizás. Vamos, como yo hago clase en varias partes, voy a hacer una estadística para ver cómo una gráfica de puntos de saciedad según universidad, para ver quién lidera el ranking. Aunque yo Eh, no tomo. Aunque yo no tomo, así que mi opinión no es válida. bueno, en todo caso, yo estudié en la Universidad de Chile, estudié ingeniería y allá nosotros éramos totalmente abstemios. De hecho, en las semanas universitarias nosotros tomábamos juguito. No sé cómo lo hacen ustedes para la semana cachorra, que es lo mismo también. Mi hija, mi hija favorita mayor, pues tengo dos hijas favoritas, la hija favorita mayor y la hija favorita menor. Bueno, tengo una tercera también, que es mi hijastra, que es la hija de mi mujer, que es mi segunda mujer. Sí que tengo tres hijas favoritas. Mi hija favorita mayor, mi hija favorita menor y mi hijastra favorita. Pero mi hija mayor favorita, ella estudió en la Universidad de Chile, estudió Derecho y hasta el día de hoy nunca ha tenido costumbre de tomar y le tocó ir a la semana universitaria que iban en unos buses a la universidad, iban a Cartagena. Y después al día siguiente volvió mi hija a hablar conmigo espantada. Me dijo, papá, me dijo, mis compañeros tomaban y abrían botellas de cerveza y no usaban vaso, me dijo, la tomaban directa de la botella. Y me dijo, y tomaban tanto que después se quedan dormidos sobre la arena y ahí hasta el día siguiente durmiendo. Sí, yo le dije, hija, bienvenida a la universidad. Así que quedó espantada bueno, ya ahí descubrió ella lo que era el punto de saciedad, que en el caso de sus compañeros era bastante elevado. Ah, aprovecho, no sé si, no sé si Micaela parece que me había mandado un mensaje con respecto a una lectura. Lo vi anoche, pero no lo respondí. Sí, profe, yo le había mandado correo. Sí, cuéntame que lo vi anoche, pero no lo respondí. Pero ¿cuál era tu duda? ¿Algo me preguntabas de cuál entraba para el control, algo así? Que la clase 10 que sale en la U virtual hay una lectura que como que recomiendan, va a ser la misma que va a entrar en el control 2. Sí, eso me lo preguntas porque en el control anterior dimos una lectura que no estaban en el campus virtual. Sí, por eso. Bueno, la respuesta que te puedo dar en este momento es no lo sé, porque normalmente los controles de lectura los hacemos con respecto a los escritos que están en el campus virtual. Ahora, la razón por la cual se hizo este cambio en el control uno en realidad fue una razón en beneficio de ustedes como estudiantes, porque la lectura que aparece en el campus, en el caso de macroeconomía específicamente, es una muy buena lectura, pero la verdad es que es un poquito densa como para un primer curso, bueno, por eso que lo llamamos lectura complementaria. Entonces decidimos que hacer un control sobre esa lectura, que es un poquito densa, que de hecho es una lectura que normalmente se utiliza en un segundo curso de economía más que en un primero. Entonces, para beneficio de ustedes, dijimos, está bien, esa lectura es complementaria, sirve para reforzar los términos, pero para efecto de control de lectura
entregamos una lectura de macroeconomía que está más orientada a un primer curso y era una lectura bastante más amigable. Ahora, eso en particular en el tema de macroeconomía. Yo no creo que eso ocurra con con el resto de las lecturas que estamos viendo que son de microeconomía, así que no te lo podría asegurar porque eventualmente el coordinador podría decidir hacer algún cambio, pero en mi opinión, yo creo que es una cosa puntual que ocurrió con esta lectura de macroeconomía, que vuelvo a repetir, era un poquito densa y consideramos que era mejor, para efecto de control de lectura, reemplazarla por una que fuera un poquito más simple y amigable, pero yo estimo que eso es poco probable que ocurra con las lecturas de microeconomía que estamos viendo ahora. Ah, ya, profe, muchas gracias. De todas maneras, bueno, recuerden que como el nombre lo dice, son lecturas complementarias y eso significa que se recomienda leerlas para profundizar todos los conceptos que nosotros vemos en clases. Y por eso que en algunos casos, incluso, como el caso particular este, la lectura de macroeconomía del profesor José Gregorio, que entre paréntesis él fue presidente del Banco Central y además fue ministro de Economía, así que algo sabe del tema. Pero en particular ese texto de macroeconomía es un texto que normalmente se utiliza en un segundo curso más que en un primero. Bueno, vamos a quedar hasta acá con la sesión de hoy día. Esta sesión queda grabada, se va a publicar en YouTube y se les va a mandar el link para las personas que no pudieron asistir, porque veo que llegó aproximadamente la mitad. Y yo entiendo que como, al igual que la otra vez, este cambio se hizo con poca anticipación, muchos no habrán alcanzado a leer el mensaje, así que por eso que la clase va a quedar grabada y se les va a entregar el link de la grabación. Si no hay ninguna consulta o pregunta adicional, vamos a dar por terminada la sesión el día de hoy. ¿Preguntas, consultas? No, profe. Se despide María Ignacia. Igualmente, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo, esperemos que en condiciones normales el próximo lunes a partir de las 8:15. Que estén todos muy bien, entonces nos vemos en 2 días Chao, más. profe. Gracias por la clase. Chao. No, profe.